Don Matías había aprendido a vivir con poco. A sus 80 años, su casa era pequeña, sus fuerzas escasas y su mesa sencilla. No le sobraba pan, pero tampoco le faltaba gratitud. Sin embargo, aquella mañana el frío era más intenso que de costumbre y el silencio de su hogar pesaba más que otros días. Desde que su esposa partió a la presencia del Señor, la soledad se había vuelto compañera constante. Sus hijos vivían lejos, ocupados en sus propias luchas. Él no se quejaba. Había trabajado toda su vida con honestidad y ahora sus días transcurrían entre breves labores en el jardín y largas horas de oración. Pero esa mañana despertó con una inquietud diferente. No era dolor físico. Era una sensación interior, como si algo estuviera por suceder. Se sentó al borde de la cama y susurró: Señor, si hoy he de servirte, dame fuerzas. El alimento en su alacena era poco. Apenas un pedazo de pan duro y algo de caldo que había guardado de la noche anterior. Calculaba lo justo para pasar el día. La pensión que recibía era mínima, y cada moneda debía administrarse con cuidado. Mientras calentaba el caldo en una pequeña olla, escuchó un golpe suave en la puerta. No esperaba a nadie. El golpe volvió a sonar, esta vez más débil. Don Matías caminó lentamente hasta la entrada. Al abrir, encontró a un hombre de aspecto cansado, rostro demacrado y ropa gastada. Sus ojos reflejaban hambre verdadera. Señor, dijo el desconocido con voz apenas audible. ¿Tendría algo de comer? La pregunta atravesó el corazón del anciano. No porque fuera extraña, sino porque sabía exactamente lo que implicaba. Si compartía lo que tenía, ese día él también pasaría hambre. Miró al hombre. Luego pensó en su mesa casi vacía. Sintió la lucha interior levantarse con claridad, la prudencia de conservar lo poco que tenía, o la compasión de entregarlo. No era una decisión cómoda. Sus manos temblaron levemente al apoyarse en el marco de la puerta. En su interior surgió un pensamiento silencioso: ya has dado mucho en la vida. Ahora te toca cuidar lo tuyo. Pero otra voz, más profunda, le recordaba las palabras que tantas veces había leído en la Escritura sobre la misericordia. Don Matías comprendió que el verdadero conflicto no estaba en el pan, sino en su corazón. ¿Podría confiar en Dios una vez más? Y mientras el hombre hambriento lo miraba en silencio, esperando respuesta, el anciano sintió que aquella decisión marcaría más que su estómago, marcaría su alma. Don Matías sostuvo la mirada del hombre hambriento por unos segundos que parecieron largos. Luego abrió la puerta por completo. Pasa, dijo con voz serena. No tengo mucho, pero lo poco que hay, lo compartiremos. El desconocido inclinó la cabeza en señal de gratitud y entró despacio. Sus pasos eran débiles. Don Matías le ofreció la única silla firme de la casa y volvió a la pequeña cocina. Mientras servía el caldo en 2 platos sencillos, su mente hacía cuentas. Sabía que, al repartir aquel alimento, la porción sería escasa para ambos. Sin embargo, no experimentaba angustia, sino una calma extraña, como si el acto mismo de compartir aligerara su interior. Colocó el pan sobre la mesa y lo partió en 2. El crujido seco del pan resonó en el silencio del cuarto. Perdone que sea tan poco, dijo el anciano. Hoy la despensa está casi vacía. El hombre hambriento lo miró con una expresión que no era solamente necesidad, sino algo más profundo, como gratitud que iba más allá del alimento. Comieron despacio. Don Matías notó que el visitante no se apresuraba, como quien teme que le quiten el plato, sino que cada bocado lo recibía con reverencia. Mientras masticaba el pan endurecido, el anciano sintió nuevamente la lucha interior. No era arrepentimiento por haber compartido, sino la conciencia de su propia fragilidad. Sabía que al día siguiente no tenía certeza de que pondría sobre su mesa. Vivía de pequeños trabajos que ya casi no podía realizar. A veces vecinos generosos le ayudaban. Otras veces, simplemente confiaba en que el Señor proveería de alguna manera. Miró al hombre frente a él y pensó: si yo, con mis años, temo por el mañana, ¿cuánto más teme quien no tiene siquiera un techo?
Esa reflexión suavizó aún más su corazón. Al terminar el caldo, el desconocido levantó la vista. Gracias, dijo con voz firme. No todos abren su puerta cuando también tienen necesidad. Don Matías respondió con sencillez. Lo que tengo no es mío del todo. El Señor me lo ha dado, y Él sabrá cómo sostenerme mañana. Al pronunciar esas palabras, se escuchó a sí mismo con atención. No eran solo una frase aprendida, eran una confesión de fe. Pero también una prueba. Porque declarar confianza es fácil cuando la mesa está llena. Más difícil es hacerlo cuando el pan es escaso. El día continuó en calma. La luz entraba por la ventana pequeña, iluminando la mesa sencilla donde ambos habían compartido. Don Matías sentía en el pecho una mezcla de debilidad física y fortaleza espiritual. El hambre seguía allí, aunque mitigada. Pero algo en su interior se afirmaba. Había elegido compasión sobre temor. Y sin saberlo, estaba más cerca de una revelación que transformaría su comprensión del servicio y de la presencia de Dios en lo cotidiano. La tarde avanzaba lentamente, y el silencio en la casa de don Matías era distinto al de otros días. No era la soledad habitual, sino una quietud profunda que parecía envolver cada rincón. El anciano observaba al hombre que había comido en su mesa. Algo en su manera de mirar no era común. No había ansiedad, ni vergüenza, ni urgencia. Era una mirada limpia. Sin embargo, dentro de don Matías aún persistía una lucha silenciosa. El hambre no había desaparecido por completo. Su cuerpo le recordaba que lo poco que tenía lo había entregado. Y una pregunta comenzó a levantarse en su interior. ¿Y mañana? No era incredulidad abierta, pero sí una inquietud real. Había confiado muchas veces en la provisión de Dios, pero cada nueva necesidad volvía a poner a prueba su fe. Se sentó nuevamente a la mesa y apoyó sus manos sobre ella. Señor, susurró. Tú conoces mi necesidad. No permitas que el temor me haga arrepentirme de haber compartido. El visitante lo miró con atención. Luego habló con voz firme y serena. Cuando das al necesitado, no das en pérdida. Don Matías levantó la vista. El narrador recuerda entonces lo que está escrito en la palabra de Dios. El que tiene misericordia del pobre, presta a Jehová. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Proverbios 19:17, RVR 1960. Las palabras resonaron en el corazón del anciano como si hubieran sido pronunciadas en ese mismo instante para él. No eran nuevas. Las había leído muchas veces. Pero ahora no eran solo letras en una página, eran promesa viva. El visitante continuó. Tu pan no fue desperdiciado. Tu mesa no fue en vano. El Padre ve en lo secreto. Don Matías sintió que su temor comenzaba a disiparse. Comprendió que su lucha no era contra la escasez, sino contra la desconfianza que intenta instalarse cuando los recursos disminuyen. Miró al hombre frente a él con mayor atención. Tus palabras traen paz, dijo. ¿Quién eres tú? El visitante guardó silencio unos segundos. Sus ojos reflejaban una autoridad suave, pero innegable. Algunos me reciben sin saber quién soy, respondió. Otros me rechazan sin reconocerme. El corazón de don Matías se estremeció. La escritura que había resonado en su mente seguía vibrando dentro de él. Y mientras la tarde caía, comenzó a entender que aquella visita no era casual. La lucha interior no había terminado, pero la presencia que llenaba la habitación era más fuerte que cualquier temor. Y en esa presencia, el anciano empezaba a reconocer algo que iba más allá del hambre y del pan compartido. El silencio volvió a llenar la pequeña casa, pero ya no era un silencio común. Don Matías sentía que su corazón estaba siendo examinado con suavidad y verdad. Había compartido el pan. Había abierto la puerta. Sin embargo, al escuchar la promesa de la Escritura, descubrió algo más profundo dentro de sí. No todo en su decisión había sido pureza absoluta. Mientras el visitante lo miraba con calma, el anciano reconoció un pensamiento que había intentado ignorar, en algún rincón de su corazón,
Había esperado recompensa. No necesariamente dinero. No necesariamente alimento inmediato. Pero sí algún tipo de compensación visible. Y esa expectativa, aunque pequeña, ahora le pesaba. Bajó la mirada. Señor, susurró con voz quebrada, creí que daba solo por amor. Pero veo que aún espero algo a cambio. La revelación no fue dolorosa por acusación, sino por claridad. Comprendió que incluso en sus mejores actos podía esconderse una intención imperfecta. Recordó momentos pasados en los que había servido esperando reconocimiento. Pensó en veces en que había dado esperando que alguien alabara su generosidad. Y ahora, en su vejez, deseaba creer que su corazón era completamente limpio. Pero no lo era. Las lágrimas comenzaron a brotar con lentitud. Purifica mis motivos, dijo. Si he de dar, que sea porque tú diste primero. Si he de servir, que no sea para asegurar mi mañana, sino porque confío en ti. La caída fue interior, silenciosa, profunda. No cayó en pecado visible. No hubo escándalo. Cayó la imagen que tenía de sí mismo como hombre totalmente desprendido. Cayó la confianza en su propia bondad. Entendió que incluso su fe necesitaba ser refinada. El visitante permanecía allí, sin reproche, sin severidad. Solo presencia. Y en esa presencia, don Matías comprendió que la verdadera pobreza no era la falta de pan, sino la necesidad constante de gracia. Se arrodilló lentamente junto a la mesa. Nada tengo que no haya recibido, murmuró. Y si algo doy, es porque tú me lo diste primero. En ese acto humilde, algo en su interior se rindió por completo. No pedía ya provisión. No pedía señal. Solo pedía un corazón recto delante de Dios. Y al hacerlo, su orgullo espiritual también cayó. Don Matías permanecía de rodillas cuando sintió que una paz más profunda descendía sobre su interior. No era emoción pasajera. Era descanso verdadero. Levantó lentamente el rostro. El visitante se acercó y, con gesto lleno de compasión, lo ayudó a ponerse de pie. El Padre no desprecia al corazón contrito, dijo con voz clara. Lo que se entrega en humildad, Él lo recibe con agrado. El anciano lo miró con reverencia creciente. La habitación parecía la misma, la mesa sencilla, las paredes humildes, pero algo invisible llenaba el espacio. Ahora entiendo, susurró don Matías. No era solo pan lo que estaba en juego, era mi corazón. El visitante sonrió con una serenidad que no pertenecía a este mundo. Tu pan alimentó el cuerpo, respondió, pero tu rendición alimentó tu espíritu. El anciano sintió que cada palabra se asentaba en su interior como semilla buena. Ya no había temor por el mañana. Tampoco expectativa de recompensa. Solo una confianza limpia. Señor, dijo con voz temblorosa, ¿eras tú? La respuesta fue sencilla y firme. Tuve hambre, y me diste de comer. Don Matías comprendió. No por espectáculo, sino por revelación interior. Aquel hombre hambriento no era una coincidencia. Era el mismo Señor visitando su mesa. La presencia comenzó a desvanecerse con suavidad, como luz que se retira al amanecer. No hubo estruendo ni señal visible. Pero el corazón del anciano quedó transformado. La despensa seguía casi vacía. Su cuerpo seguía débil. La pobreza material no cambió en ese instante. Pero su interior estaba lleno. Al día siguiente, un vecino tocó a su puerta con una bolsa de víveres que, según dijo, le habían sobrado. Don Matías recibió el gesto con gratitud, pero ya no como quien exige señal, sino como quien acepta provisión. Había comprendido que la verdadera recompensa no era el alimento que llegaba, sino la comunión con aquel que había compartido su mesa. Desde entonces, cada vez que alguien tocaba su puerta, don Matías no veía solo necesidad. Veía oportunidad de servir al Señor mismo. Y su vida, aunque sencilla, comenzó a reflejar una alegría silenciosa que no dependía de abundancia. Había rescatado a un hombre hambriento. Y en ese acto humilde, había encontrado a Jesús. Si esta historia fue de bendición para tu vida,
permanece atento a las que vendrán. Y si fue de edificación, compártela, para que el Evangelio de Dios llegue también a otros.